Estamos de vuelta con la voz de los que sobran cuando son las 11 de la mañana con 31 minutos y nos vamos con Carlos del Valle. Él es doctor en comunicación de la Universidad de la Frontera y queremos conversar sobre el doctorado en comunicación y por supuesto sobre su próximo libro, pero también de otros temas en los que Carlos es bastante especialista, como por ejemplo Wallmapu y la violencia. Claro, bueno, yo creo que antes, como de entrar en la materia de su doctorado, creo que tenemos que hacer una pregunta más general sobre comunicaciones, yo creo que porque todos nosotros tenemos esa misma sensación, yo creo, que la política comunicacional del gobierno... Está al debe. ¿Cómo? Está al debe. Sí, entonces quería preguntar primero Bienvenido, a Carlos, ¿cómo estás? Sí. ¿Cuál es su evaluación de eso? Hola, muchas gracias por comunicarte esta mañana con nosotros. Muchas Hassan, gracias. por favor. No, eso era la pregunta. ¿Cuál es la evaluación que tiene de la política comunicacional del gobierno hasta ahora? Wow, es un tema complejo en el sentido de que yo creo que está en una etapa, digamos, muy primaria, bastante inicial, ¿no? Yo me atrevería a decir incluso con bastante ensayo y error, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido no hay como un diseño tan claro de lo que se quiere hacer, pero probablemente esté más claro qué es lo que no se quiere hacer. Y yo eso me parece que digamos, uno puede inferir, ¿no? O sea, no se quiere seguir un modelo comunicacional quizás tradicional, digamos, estilo concertación, etcétera. ¿Se nota que quieren algo distinto? Que duró mucho ese modelo, yo creo que se nota que quieren algo distinto, pero no se ha logrado, que es mucho tema. Pero se nota en el sentido de establecer una relación mucho más digamos, directa con unos medios, de redes sociales, etcétera. O sea, que viene un poco también de la segunda vuelta como experiencia. Yo creo que ahí hay algo nuevo como intención, pero me parece que no se ha logrado. Tú eres profe, si tuvieras que poner una nota para lo que tienen hasta ahora, como el primer avance del trabajo, ¿cuál es la nota que sacan? Excelente. De 1 a 7, ¿no? Claro. Pues yo creo que está, me parece que no está todavía en 4, creo yo. Está en rojo todavía. Todavía no está en rojo. Sí, pero quedan los exámenes finales todavía. Sí, no, esto es primer avance. Está clarísimo que eso es primer avance, ¿no? En la entrega de una tesis hay por lo menos 3 entregas y uno puede ver, pero primer avance está en 4. O sea, está mal. Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo pondría menos. Yo concuerdo con está en torno a eso. Sí. En torno a... Es que es difícil igual. Yo soy más generoso, yo le pondré un 4-8 tirando para 5. Pero ese soy yo soy profesor generoso tal vez, no sé. ¿Alejandra? No, yo también le pongo un 4, yo concuerdo perfecto con Carlos. Yo estoy en 3-8. Oye, pero es que Hassan no coloca nunca un 7, po. No, claro. Es mucho. Para los dioses. Pero vamos, Carlos es experto en Wallmapu. Mira lo que pasó en Wallmapu. Bueno, eso quería preguntarle a Carlos. Entremos en materia, Carlos, de cosas en las que tú eres especialista. Claro. Y a mí me parece que también, bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que es difícil durante tanto tiempo como que solo lo que salía en la segunda, el Mercurio y la tercera es validado en términos políticos. Cambiar esa mentalidad va a ser muy complejo, ¿no? Y por cierto, también cambiar la mentalidad de los y las periodistas a la hora de informar sobre el conflicto del Estado chileno con el pueblo nación mapuche. Entonces, pasó que, bueno, avanzó muy rápido todo esto. El gobierno decidió ir en los primeros días justamente a Wallmapu dando una señal que yo creo que querían que fuese correcta. La intención, digamos, era que fuese correcta, pero que finalmente no fue tan fácil como esperaban. ¿Qué es lo que te parece a ti de lo que ha pasado en esa relación que es tan compleja y que lleva tantos siglos de complicación, digamos? Sí, bueno, yo creo que ahí hay un buen ejemplo de la intención de hacer algo distinto. Yo creo que la idea de viajar rápidamente, ¿no? Prematuramente. Pero viajar rápidamente era como la señal de hacer algo distinto. De hecho, recuerden ustedes que Bachelet II no viajó nunca a esta región. Era una de las grandes críticas que hubo hasta el final. No hubo viaje, digamos. Anuncios varios, pero no viaje. Entonces aquí, si quería, yo quiero decir una cosa distinta. El primer día viajamos. El tema es que ahí está justamente el asunto de una idea de hacer algo distinto, pero sin mucha planificación ni mucho diseño, digamos.
O sea, yo creo que ahí claramente el punto no era solo viajar, solo desplazarse, sino que entender bajo qué, simbólicamente, en qué términos se estaba viajando. Porque no es lo mismo, y eso lo dijeron varias autoridades tradicionales por esos días, no es lo mismo juntarse en la calle con ellos mientras se está haciendo una manifestación y estar en el mismo lado, digamos, de la vereda en ese sentido, que estar con el rol, digamos, del Estado, en el fondo, porque es un gobierno, Claro. pero representa al Estado, que justamente el enemigo, digamos, para muchos de los grupos que están aquí, digamos. No digo para todos, pero para muchos el Estado representa, digamos, casi incluso más que las forestales, digamos, la enemización tradicional, clásica, histórica, digamos. Por lo tanto, no era muy fácil hacerlo. Carlos, y ahí tú sientes que hay una comprensión, no te digo absoluta, pero mejor de las dimensiones del conflicto en sus distintas aristas, porque hemos hablado acá de cómo los grupos que, por ejemplo, están fuera del sistema están bastante disgregados en las distintas comunidades. Es muy difícil juntarlos a todos en una misma mesa. Tenemos, por un lado, también delitos que se están combatiendo, como el robo de madera. Ayer hubo, por ejemplo, un corte de camino de los tipos que robaban madera, se lo anunció Pedro Cayuqueo ahí, porque no los dejaban robar madera y transitar libremente. Y uno veía ahí, y Mapuche había en re poco en realidad. Pues entonces, la pregunta es, dentro del factor multidimensional que tiene esto, ¿tú sientes que hay una mejor lectura de parte de este gobierno del conflicto? Yo creo que hay una mejor lectura de las distintas aristas que tiene un conflicto como este. Es decir, que no se trata solo de un problema económico, digamos, no se trata solo de un problema de dar respuesta a algunas cuestiones puntuales que puedan pedir algunos grupos, algunas comunidades, sino que se trata de un conflicto mucho más transversal, histórico, ¿no? Muy institucionalizado además, y que supone elementos políticos también, ¿no? Una discusión política que es un poco lo que se está avanzando en la convención, ¿no? O sea, realmente darle un rol político a este conflicto y sobre todo a la parte que ha sido siempre despolitizada, digamos, que es la parte, digamos, del pueblo mapuche. Entonces, yo creo que en ese sentido sí hay una lectura mejor de todas esas aristas que tiene. El punto es cómo se avanza, digamos, cómo se logra conversar con un grupo que en realidad no es un grupo, son muchos grupos, ¿no? Es legión, ¿no? Como usando un poco metáfora de estos días. Es una legión, entonces obviamente son muchos grupos con los cuales es muy difícil tener claridad de que se está negociando, que se está conversando con todo, eso diría yo que es casi imposible. Y lo otro es con muchos grupos que también, como lógica de relación, se basa mucho en la destitución, más que en otra. O sea, lo destituyente es muy, muy frecuente en el pueblo mapuche, digamos, ¿no? En las dinámicas, cómo se relacionan. Recuerden ustedes lo que pasó con las convencionales, digamos, representantes del pueblo mapuche cuando empiezan el trabajo en la convención y las protestas que se realizan afuera, ¿no? Hay una destitución ahí automática, será de algunos grupos, etcétera, pero obviamente es una forma de relación que es más frecuente y más habitual que la de configurar cosas, de constituir, digamos, cosas. Es más bien siempre estar destituyendo actores, acuerdos, digamos. Y no estoy diciendo como diciendo algo negativo, digamos, per se, digamos, estoy diciendo como una forma de relación. No, sí, y eso es lo más complejo. Yo creo que es muy complicado porque tener un actor válido no existe. O sea, vas a tener que conversar con muchos actores, actrices válidas diferentes. Eduardo Hidalgo dice, el modelo comunicacional actual es todos los medios en manos de la derecha. Totalitarismo de derecha a nivel de medios. YouTube Patearaos dice, un 4 es más que bueno por ahora. Ana Cruz Gallego dice, gobierno reprobado en comunicaciones. Héctor Quirós, para mí andan un 3-5 y varias anotaciones negativas. El Gualmapu, el avión de los expulsados, las declaraciones de Irina, etc. Todavía no miden lo que dicen. Interesante eso. Yo creo que hay ahí, Carlos, también una especie como de, bueno, está comprobado ya científicamente, ¿verdad?, el ataque bajo el cual está la convención. Y también el otro día aparecían cuentas de Twitter que se dedican a hablar mal del gobierno de Boric. Eran algunas 5.000 tweets en una semana. Yo te juro que quedé pero impactadísima de la cantidad. Era como, wow. Y claramente tienen que ser robots, porque yo no sé si un ser humano puede estar escribiendo tantos datos por Twitter y seguir viviendo tranquilo. Entonces, la verdad es que
Aquí hay un tema interesante. ¿Cómo combatir toda esta pelea que hoy día se da, y no solo en Chile, en el mundo entero, digamos? Como que el otro día escuchaba, es más difícil, ahora más que ser elegido, es más difícil gobernar. Y es en parte por estas fake news y estas campañas que se arman, donde los medios de comunicación quedamos un poco como casi mirando, y las redes sociales son las que ponen la pauta, las que ponen incluso la pauta mediática, ¿no? Absolutamente. O sea, eso ha hecho que, como decía alguien de los que comentaba ahí, claro, efectivamente hay una estructura ahí de medios muy, muy monopolizada, muy concentrada, que hace que cierto tipo de representaciones, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno, salgan con más frecuencia que otras que pueden ser positivas, digamos. Pero contra eso se ha lidiado en todos los gobiernos, diría yo, que no son de derecha o de centro derecha. El tema es cómo controlar, yo creo que ahí tú tienes razón, cómo controlar, digamos, también lo que se está diciendo, ¿no? Cómo evitar, digamos, que lo que se pueda decir pueda generar un impacto comunicacional adverso. Y yo creo que ahí está el tema. O sea, la elección, la segunda vuelta, se gana, entre otras cosas, no digo solo por esto, pero por un fuerte trabajo en las redes sociales, diciendo muchas cosas, ¿no? Pero hoy día, cuando se gobierna, primero hay que hacerse cargo de esas muchas cosas que se dijeron, y eso es ya una complicación. Claro. Y segundo, ya no se pueden seguir diciendo muchas cosas. Ya no se puede estar simplemente pensando y diciendo lo que se está pensando, porque eso, que es muy lógico en las redes sociales, digamos, en un gobierno no resulta, digamos, a menos que se estén en condiciones que no son las nuestras, por supuesto, como estilo de gobierno, digamos, no hay una lógica autoritaria, por lo tanto, eso no va a ocurrir de una manera distinta, ¿no? La forma en que se va a responder va a ser como lo estamos viendo. Ya, eso es más o menos lógico pensar, digamos, ¿no? No estoy pensando, no es Bukele, digamos, en El Salvador, digamos, no son esas experiencias, digamos, donde el gobierno, claro, habla lo que quiere, Trump, digamos, también, Bolsonaro, y su gobierno, como tiene niveles de autoritarismo, digamos, va a frenar eso por esa vía. No es el caso. Entonces aquí no se puede abusar, digamos, del exceso de información. Claro. No, es curioso, ¿no? Estoy pensando en voz alta que claro, que a veces lo que uno quiere del gobierno, del ejecutivo, y las ministras, es que sigan hablando como hablaban antes de entrar al gobierno. Y eso sí es algo que no se debe ni se puede exigir. La razón por la cual yo nunca podría estar en un gobierno es porque al final valoro demasiado mi propia libertad de expresión. Que yo entiendo que en un gobierno... Claro, la pierdes un poco. Pero totalmente, que es razonable porque uno está en un proyecto colectivo. Que no puedo bloquear. Bueno, yo eso estoy enojadísima. Eso es lo que más no, eso son las cuentas. Eso no pueden bloquear la gente cuando están en una cuenta oficial para entregar a la ciudadanía. Pero ojo, eso ocurre para la concejala, por ejemplo, ocurre para un presidente, pero no para un constituyente. Ahí la Contraloría no tiene facultades. No tiene facultades para prohibir que bloquee. Un caso bien particular, pero en realidad cuando uno es parte de un proyecto colectivo, ¿no? Es la misma cosa de la militancia en un partido político o una organización social. Uno está obligado a esperar y no decir cosas porque hay que consensuar cada dicho con un grupo más grande. Al final, una cosa es que un economista independiente dice, mira, este sistema no funciona por tales razones y hay que cambiar de ABC forma. Pero cuando un ministro o una ministra con la autoridad del Estado dice eso, ahí se transforma completamente. Por eso fue tan grave cuando la Isquia Siches habló de ese vuelo que supuestamente volvió de Venezuela. Porque cuando uno Carlos está igual que yo. Sí, bueno, por eso yo creo que muchas personas cuando estaban poniendo notas más altas, yo sigo pensando que quizás la nota Rodrigo no lo entiendo. No, lo que pasa es que yo también soy bien crítico de la Isquia, pero a lo mejor ese es un tema de la Isquia y no del plan de comunicaciones. Ya, porque yo creo que varias personas que ponen notas más altas que vi en algunos comentarios, creo que esas personas están confundiendo
la nota de evaluación general del gobierno con la nota de comunicaciones. Yo, por supuesto, creo que este gobierno ha sido mucho mejor en otras cosas. Yo creo que, de hecho, la parte comunicacional es lo peor del gobierno. Si uno va a las medidas concretas y el plan que tienen, tanto reforma tributaria como la reforma de pensiones que viene en camino, como el apoyo que va a llegar a la gente, todo eso tiene una nota mucho más alta. Pero en términos de cómo lo están comunicando, cómo están dando esa certeza a la gente que eso realmente va a pasar, porque hasta que la gente lo vea es muy difícil confiar, y ahí está el trabajo de la política comunicacional, esa parte, perdón, pero la sensación es que no lo están logrando. Y eso no solamente que uno puede poner esos como ejemplos más dramáticos, pero en general la incapacidad de todo el despliegue de los ministros de ir dando respuestas mucho más contestatarias y concretas, que viene desde un diagnóstico que, ojo, el ambiente de medios de comunicación es desigual porque uno tiene gente ideológicamente comprometido con el gran empresariado. Y esos son todos los periodistas, entonces dicen, no, pero tenemos una cuestión de transversalidad, porque se entrevista a una persona de centro izquierda, se entrevista al lado a una persona de centro derecha, entonces ahí está la política binominalizada. Te voy a poner el ejemplo claro de lo que pasó hoy día en la mañana. En Mucho Gusto lo estaba mirando y dije, ¿por qué son trending topic? Y decía que había estado Gaspar Domínguez latamente explicando lo que pasó ayer en la Convención Constitucional. Acto seguido sale Gaspar Domínguez y traen a Carla Rubilar, que es panelista estable de ese programa y por lo tanto ¿Y por qué no estuvo ahí al está de principio? retraso. Un invitado una vez Es que con debería haber panelistas estado ahí. extranjeros, y además todos los demás panelistas son de la misma ideología. Es una estrategia muy usada, ¿cierto? Tiene a un entrevistado, no lo contradice en vivo tanto, sale el entrevistado y llega el que le pega el sablazo cuando ya no está. ¿Qué te parece a ti, Carlos, eso que sigue sucediendo en televisión? Y si crees que debería dejar de suceder esa mentalidad como binominal, y luego si deberíamos ya haber hecho algo con TVN, por ejemplo, que es un canal que es el canal estatal, pero parece ser el canal del gobierno de turno, y en este caso ni siquiera del gobierno de turno, sino que del gobierno anterior. Sí, bueno, ahí lo que ustedes señalan es un ejemplo clásico cuando hay altos niveles de concentración, ¿no? Que es manejar, digamos, toda la puesta en escena, es decir, en el fondo, y claro, yo no puedo pensar que por el hecho de ir y hablar y decir lo que yo pienso, lo que el gobierno piensa, etcétera, comunicacionalmente se está resolviendo algo. Porque si al rato, inmediatamente, digamos, va a venir alguien que te va a desmontar todo eso con mucho más capacidad, digamos, escénica, porque es estable, porque está ahí, etcétera, comunicacionalmente has perdido, no has ganado por ir a comillas, comunicar, o pensar tú que estaba... En los medios como estos, no sé, el gobierno no puede pensar que va a comunicar. Yo creo que ahí tiene que pensar en otra estrategia. Y ahí viene el tema que tú planteas, Alejandra, sobre el TVN. Yo creo que con TVN debiera hacerse ahora algo que nunca se ha hecho, digamos, ¿no? Y que es realmente transformarla en un medio, digamos, que obedezca a las directrices públicas de un Estado, digamos, que es público. No quiero decir aquí un sector determinado, sino porque muchas veces se lleva para ese lado, dicen, no, es que se va a transformar en un canal, digamos, claro, servil al gobierno de turno. Estamos hablando de un canal estatal público, ¿no? Y supone que el Estado y el gobierno están llevando a cabo acciones públicas, de interés público, por lo tanto deberían estar ahí, claro, representadas. Y lo otro es lo que también en algún momento, en alguna entrevista en Argentina comentaba, digamos, que quizás no estaba mala la idea, digamos, de actuar, de intervenir sobre Mercurio, digamos, como lo intentó Cristina Fernández con el Clarín. O sobre la prensa eso ya general, es ¿no? mucho más complejo. Porque no resultó al final. Hablamos acá de que hay una falta de pluralidad en los medios, pero fundamentalmente hablamos de la radio, de la prensa escrita y de la televisión. En los medios digitales hay más pluralidad, en la radio hay más pluralidad, pero ¿qué ocurre? Y acá hay un tema que es bueno que la gente lo entienda. La agenda, yo estoy de acuerdo con que hay televisión privada, pero en un espacio, pero por supuesto en un ecosistema mejor, porque no puede ser de que hoy día la agenda de la televisión de un detentor de derechos que es privado se cruce con los intereses de un tipo que a su vez es dueño de un banco, dueño de un supermercado, dueño de una AFP, dueño de las carreteras, porque al final terminas orientando
una acción de carácter público, como es la comunicación, ¿cierto? De noticias, básicamente, a través de los informativos, de los matinales, hacia los principios que tú defiendes. Terminas sacando a la gente que piensa distinto a ti y terminas, que es lo más grave, que es un poquito lo que está pasando hoy día en Mega o en Canal 13, entendiendo la moderación como la entiende, por ejemplo, Juan Sutilpo. Y eso no es moderación. ¿Me entiendes? Así es. Moviste la brújula de la moderación a tus propios intereses. Y eso no está bien. Y eso sí ocurre hoy día en la prensa escrita y en la televisión. Porque ahí se produce lo que Alejandro me preguntaba sobre el tema de esta mirada súper, binominal, así. digamos, dualista, ¿no? Que es de izquierda o derecha. Entonces uno se pierde porque hace el análisis así, dice, bueno, estos son medios de izquierda, estos son medios de derecha, cuando en realidad los intereses que están detrás no son de izquierda o derecha, son, digamos, intereses, por ejemplo, empresariales. Y esos intereses son transversales, digamos. Tú no los puedes calificar de uno u otro porque tenemos muchos ejemplos en Chile, digamos, de cómo se financió desde ahí, de un lado a otro, digamos, sin mayor implicación. Son otros intereses, ¿no? Entonces, tenemos muy ideologizado quizás el debate y eso ha dejado fuera, digamos, todo un universo, ¿no? Que el empresariado, que es sí el que tiene intereses, que claro, son económicos, digamos, evidentemente más que ideológicos probablemente. Pero son esos intereses los que contravienen a todos los intereses públicos de la gente. Y distorsiona el plano de los medios, que no digamos que tiene que ser blanco, puro, cristalino y objetivo, pero en el fondo tampoco puede ser, no pueden haber medios que sean tan representativos de otras agendas distintas a la que le corresponde a un medio de comunicación. Claro, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Tengo varios comentarios, los voy a leer para que entremos ya en materia sobre el libro que van a presentar aquí con Hassan. Tengo varios comentarios. Eduardo Hidalgo dice, erro de Boric y su gente dar primicias a la tercera, principal medio de ataque a la izquierda, gobierno y convención. Cintia Brío dice, ¿se puede acusar el boicot de parte de la derecha al empezar la campaña desmedida, incluso pagada por el rechazo? Esa es una súper buena pregunta que ni yo he podido contestarme a mí misma. Pero yo encuentro terrible que como que sepamos que cuánto dinero incluso se está pagando en la campaña del rechazo, si se supone que no debería haber partido ninguna campaña. Siento que el gobierno está muy medido, dice, muy quedar bien con quienes no votaron por ellos. Son los comentarios de nuestro público a esta hora, Carlos. Entremos en materia sobre el libro entonces, ¿no? Muy bien. Tenemos el afiche incluso. Sí, mostremos el afiche y cuéntanos, Carlos, de qué se trata este libro que van a lanzar con Hassan. Y bueno, Jaime Coloma va a estar ahí en la moderación. Está la doctora Tumader Shakur y el doctor Abdel Muneim Bunou. ¿Estoy bien ahí? Más o menos. Carlos, ¿de qué se trata el libro que van a lanzar este próximo 28 de abril a las 12 horas acá en Chile? Inmoderado por Jaime Coloma. Sí, se trata de un trabajo, digamos, de bastante tiempo, que tampoco es tan, a ver, ¿cómo decirlo? Como que esté hablando por primera vez sobre el tema, sino que yo creo que aquí la diferencia en relación a eso tiene que ver, por un lado, con el público al cual está orientado y cierto nivel mayor de conceptualización y de abstracción de un concepto, de una categoría que yo vengo trabajando, que es la de enemigo, de la enemización como proceso. perfecto. Entonces aquí en este texto que se publica en francés, digamos, hay un esfuerzo mayor por tratar de ir conceptualizando más y viendo cómo un concepto como ese y una categoría y un proceso como ese, digamos, puede tener aplicación y puede explicar muchos fenómenos, digamos, más allá de lo que yo uso como casuística, que es el caso del conflicto Estado-pueblo mapuche, digamos, que Claro. de ahí surgen, digamos, toda esta categorización. Súper interesante, saberlo como siempre tiene que haber un enemigo, ¿ah? Siempre Exacto. sucede eso. Tal vez está en nuestra condición humana, ¿cierto? Buscar siempre un némesis, pero no sé. Pero también ayuda a simplificar, porque los seres humanos tienden a crear relatos y es mucho más fácil tener enemigo, amigo,
esto es bueno, eso es malo. Esto es blanco, esto es negro. Y el problema con decir, no estoy seguro, tengo dudas, y pensar en voz alta, que es lo que se debe hacer en un espacio académico, por ejemplo, es lo peor para las comunicaciones. Porque ahí se confunde Claro. y la gente interpreta lo que es una genuina duda como debilidad. Y entonces se construye eso como parte de, claro, como un intereses que existen detrás. Pero todo eso está englobado en el análisis de Carlos dentro de un estudio académico de las comunicaciones al final. Esto es un estudio, lo estaba leyendo anoche, es un estudio al final que es sociológico y filosófico de cómo funcionan esos sistemas. Claro. Pero esto se está situado desde afuera, digamos, desde la reflexión académica de cómo funciona esto. Y Carlos es el director, de hecho, del doctorado en comunicación del UFRO. Y hay tantos doctorados en comunicaciones que tienen como su sello en ser participante en eso, que al final lo que enseña la comunicación en el mundo académico es cómo operar dentro de esa lógica. Es Claro. como esa lógica neoliberal de ir posicionando casi una especie de marketing. ¿No? Que es vender productos, y en este caso el producto es un político o una política, pero es lo mismo. Entonces yo quería preguntar, Carlos, en esta visión que tiene, ¿cuál es el sello diferenciador, para seguir con el lenguaje marquitero, cuál es el sello diferenciador con esa visión que tiene tanto en el libro como en el doctorado? ¿Cómo se enmarca de manera distinta esa reflexión sobre el sistema de medios? Sí, bueno, efectivamente yo creo que ese es un tema central en el libro, porque en el fondo lo que se hace es un recorrido relativamente genealógico sobre cómo se ha ido trabajando a través de la industria cultural, o sea, entiéndase los medios de comunicación hegemónicos, por ejemplo, siglo XIX, XX, pero también otro tipo digamos, de parte de esa industria, como la literatura. Hay una literatura además de élite, que es la que circula principalmente en esos mismos periodos, segunda mitad del siglo XIX, primera del XX. Lo que se hace allí, claro, es una construcción de un otro como un enemigo que en el fondo es afín a muchos objetivos, muchos propósitos, digamos, que van desde la consolidación del Estado, ¿no? Por lo tanto una cuestión territorial, hasta hoy día, ¿cierto?, la instalación de un modelo económico, digamos, neoliberal, capitalista, ¿no?, que implica la productividad como eje, digamos, ¿no?, y el emprendimiento también como sello central. Entonces, ahí los medios y los distintos medios de comunicación, ¿cierto?, literatura, etcétera, también podemos avanzar en otra parte, digamos, otros integrantes de esa industria como cine, etcétera, la música, pero pensando en esos dos que son los que desarrollo en el libro, nos dan cuenta, digamos, de ese trabajo, digamos, a través de la industria cultural como parte de ese proceso de enemización. Los objetivos van variando y eso es importante. Ahora, o sea, se van matizando. Ahora, desde el punto de vista del doctorado, para nosotros es muy importante entender justamente estos procesos como procesos muy complejos que se resuelven normalmente, se desarrollan, se despliegan en los medios de comunicación, pero se resuelven en instancias distintas, como por ejemplo la sociedad y la cultura. O sea, los medios de comunicación no son solo un problema de los medios de comunicación, como estamos viendo ahora, no se trata de solo una métrica, de decir cuánto se dice de este grupo, cuánto se dice de este otro, no se trata solo de un juego de representación en el sentido solo de los medios, sino que lo que se pone en escena, digamos, finalmente un impacto social y cultural. Entonces, el resultado después de todo ese trabajo, digamos, institucionalizado, histórico, de segregación, ¿cierto?, de enemización, termina con una marginalización radical, digamos, de un grupo. Y en el caso chileno, el caso Wallmapu, ¿no?, concepto que estaba en litigio últimamente, Sí. que es donde emerge, digamos, esta discusión, de hecho, estas categorizaciones, dan cuenta de eso. O sea, Wallmapu finalmente no es solo un territorio utópico, digamos, ¿no?, sino que también es un resultado de una marginalización histórica, digamos, que la ha llevado, desde el punto de vista, digamos, del Estado, a una suerte de segregación. Wallmapu significa muchas cosas en ese sentido, digamos, significa, como hemos visto, y el gobierno asumió ese concepto, digamos, significa territorio que se está conformando, que se está reconstruyendo, a propósito, digamos, de una mirada desde
los que han estado subalternizados y sometidos permanentemente, pero también Wallmapu significa segregación y significa la necesidad para muchos de mantenerla. O sea, cuántos ganan, cuánto se gana, digamos, de que este conflicto siga instalado en esta zona y se mantenga, probablemente sea mucho más de lo que sospechamos, digamos, ¿no? Claro. Entonces todo ese juego de intereses finalmente está incidiendo. Me encanta, creo que hay que analizar y no parar de analizar esto, porque esto que estamos conversando, que sucede en nuestro país, sucede también en todas partes del mundo, ¿no? Por algo tu libro está en francés, ¿no? Publicado, porque no es un fenómeno chileno, es un fenómeno mundial, ¿no? Esa es la idea, digamos, que tratar, digamos, de explicar que si bien nace toda la discusión y la casuística en Wallmapu, ¿no?, en un territorio particular y su relación con un Estado también particular, me parece que los procesos de anonimización son mucho más globales y por eso el subtítulo, ¿no?, de que estamos hablando de una cuestión, digamos, también de globalización. El enemigo se globaliza, sobre todo a través de las redes sociales. Es mucho más potente esa lógica, ¿no? El otro día una amiga estaba de viaje y me decía, oye, y justo había una defensa de los seres humanos que pueden migrar, ¿no es cierto?, etcétera, y como que estaba esto en una estación de trenes y me dice, y llega una mujer y empieza a decirle lo mismo que nos dicen en Chile. ¡Ah, llévatelo a tu casa! Y yo le decía, viste que son los mismos, o sea, se ponen de acuerdo, es un discurso que es global, no es un discurso que es chileno o argentino. Claro. Y que ahora se ahí sí hay coordinación internacional para generar desorden. Exacto. Claro. O sea, bajo esa perspectiva, siguiendo con la metáfora que implica, porque para mí es muy potente lo que se ha logrado desde el punto de vista, digamos, de hacer emerger un concepto como Wallmapu. Tenemos Wallmapu en muchas partes del mundo. Ucrania es un Wallmapu, digamos, para Rusia. Para Argentina, por eso el litigio inmediato de Argentina es que, claro, para ellos, digamos, se transformaría en un problema muy serio, digamos, de momento que se instala algo como eso allá, digamos, ¿no? Porque siempre lo han tratado de invisibilizar mucho y lo han logrado hasta ahora con fuerza, pero Increíble. Podría cambiar eso. Entonces. Absolutamente de acuerdo. Hay muchos que no quieren un Wallmapu, digamos, pero es parte de una generación también globalizada, ¿no? Absolutamente. Carlos del Valle, director del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran y vamos a seguir conversando, espero, y los dejamos invitados también para ese día, ver La Voz de los que Sobran y luego quedarse conectados justamente a esta presentación del libro con nuestro Jaime, nuestro Hassan y nuestro Carlos. Ahí van a estar presentando entonces este interesante libro, L'Ennemi, producción, mediatización y, ¿cómo era la última? Y globalización. Globalización no es, ¿no? Sí, globalización. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo enorme para ti. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao.